Vamos a continuar esta noche con la serie de lecciones que hemos empezado por varios miércoles atrás. Y hoy tenemos la penúltima lección, es decir, la lección número 6. Pero no sin antes saludarlos y desearles que estén bien, mandarles un fuerte saludo y esperando que cada uno de ustedes estén recibiendo las ricas y grandes bendiciones de nuestro amado Dios. Sabemos que el Señor es tan bueno para con nosotros y nos gozamos por eso. Entonces, así que sean bienvenidos. Y como siempre, le agradezco mucho su sintonía, le agradezco mucho por su fidelidad al Señor y le agradezco también por estar compartiendo estos mensajes con sus amigos y sus seres queridos. Entonces, vamos a dejar este tiempo en las manos del Señor y vamos a pedir la dirección de Él a través de una pequeña oración. Acompáñenme, por favor, cierre sus ojos y incline su rostro. Oremos. Bendito y amado Padre Celestial, Todopoderoso que estás en el cielo, te damos muchísimas gracias, amado Dios, por este día, por esta nueva oportunidad que tenemos de reunirnos a través de este medio, a través de esta manera. Señor, te agradezco por tu amor, por tu misericordia, por tus favores, por tus bendiciones recibidas. Aún, Señor, también por la enfermedad, por el sufrimiento y por todo, Señor, lo que tenemos en nuestras vidas. Sabemos, Padre, que tú eres Dios en todo momento y cada uno de nosotros debemos tener la actitud correcta para alabarte, para adorarte, para agradecerte en cualquier situación, Señor. Pedimos tu guía, tu dirección en este momento que vamos a abrir tu palabra, para que sea tu Santo Espíritu quien nos esté dirigiendo y ayudándonos a entender todo lo que tú nos quieres enseñar. Guíeme, Señor, en esta lección para poder exponerla a la luz de su palabra. Todo esto se lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, como dije, vamos a entrar en el desarrollo de la lección número 6. Es la penúltima lección, nos queda una más para el próximo miércoles y estaremos terminando esta bonita serie que hemos estudiado por todos estos días miércoles. Y el título de esta serie, de esta lección número 6, se llama ¿de dónde viene el consuelo? ¿De dónde viene el consuelo? Hemos visto en lecciones pasadas en cuanto al origen del sufrimiento, en cómo nosotros podemos responder y ayudar a otros cuando sufren, por qué estoy sufriendo. Y la lección pasada estuvimos viendo allí, tomando el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo mismo, sabiendo de que si el Señor entiende nuestro sufrimiento, mi sufrimiento, y vimos por medio del libro Isaías todo lo que el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a padecer, a sufrir y a enfrentar por amor a usted y por amor a mí. Pero vamos a ver en esta lección de dónde viene el consuelo. Sabemos la raíz del sufrimiento, la fuente, pero también sabemos y tenemos la esperanza en que todo esto un día va a terminar. Saber que Dios va a cortar de raíz el problema del dolor, el problema del sufrimiento, y vivimos con esa esperanza gloriosa en saber que Dios va a hacer todo nuevo. Y todo esto que hoy en día nos aqueja, todo esto que hoy en día nos enferma, todo esto que hoy en día produce dolor, tristeza en nuestro corazón, todo esto habrá acabado. Porque esa es la promesa de nuestro Dios y vivimos bajo esa promesa creyendo la palabra de Él y todo lo que Él ha dicho. Pero yo quiero empezar también con una historia esta noche, ya estoy yéndome para el domingo. Esta noche, ¿sí? En octubre 29 de 1964, la doctora inglesa Helen Rosenberg fue brutalmente atacada y violada y luego de haber servido fielmente como misionera en el Congo por 11 años. Esa noche, en medio de su dolor, confusión y profunda soledad, confiesa que inicialmente sintió que Dios le había fallado. Sin duda, Él podía haber intervenido antes. Sin duda, las cosas no necesitaban llegar tan lejos. Pero en su sufrimiento, Helen relata que sucedió algo maravilloso. En medio de la adversidad y de la devastadora experiencia de violación, Dios vino a su encuentro con brazos amorosos y abiertos. Fue una experiencia increíble. Él estaba presente allí, me comprendía, su consuelo era absoluto y de pronto entendí que su amor era suficiente. Él me amaba, Él me entendía, dijo Helen, en medio de este dolor, en medio de esta violación, en medio de este problema tan serio. Ella sintió en carne propia
ella sintió en su corazón el consuelo que solamente el Señor puede darnos. Muchos de nosotros también hemos experimentado el consuelo divino en medio de experiencias terribles. Amén. Yo puedo decir personalmente que he sido consolado en momentos difíciles de mi vida. Y yo creo que Dios ha hecho lo mismo con usted y en su vida. La realidad de la presencia amorosa de Dios es que Dios nunca es más perceptible que cuando experimentamos el dolor. Es decir, Dios entiende nuestro sufrimiento. Dios con su presencia amorosa nos ayuda, nos socorre, nos levanta y nos ayuda a seguir adelante. En el caso de esta mujer que fue terriblemente violada, Dios se convirtió en su consuelo, en su fortaleza y en el ánimo para seguir adelante. Pero vamos a ver qué nos dice la Biblia en función a esto. Y para esto tenga la bondad de abrir su Biblia, por favor, en segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Vamos a ir desarrollando en esta noche y vamos a leer primero desde el versículo 3 a la primera parte del versículo 4. Segunda a los Corintios, capítulo 1, versículo 3, la primera parte del versículo 4. Dice la palabra del Señor. Aquí está hablando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, ustedes saben quién fue, escribió esta carta a la iglesia de los Corintios. Entonces dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Versículo 4, el cual nos consuela. Y me encanta esa palabra, en todas. No está diciendo en partes, no está diciendo de vez en cuando, no está diciendo cuando usted se porta bien, no está diciendo cuando Dios está desocupado. Dice, en todas nuestras tribulaciones. Los sufrimientos de Pablo son evidentes, amados hermanos, a lo largo de esta epístola, a lo largo de su escritura. Si usted entiende y desarrolla los estudios de cómo Pablo llevaba adelante el ministerio del Señor, Pablo es un gran ejemplo en cuanto al sufrimiento. Él también enfrentó tantas dificultades, él enfrentó luchas, adversidades, problemas, pero sin embargo él escribe estas palabras en esta carta. Esas experiencias que, aunque le causaron un dolor profundo, no lo desanimaron a seguir con su ministerio. Como cristianos también, queridos hermanos, estamos llamados a vivir ese mismo ejemplo, a vivir esa misma vocación, tal y como lo vivió el apóstol Pablo. Entonces yo quiero que examinemos tres cositas aquí en estos dos pasajes. La primera es que Dios es nuestro Padre misericordioso. Entendamos esto, queridos hermanos. Dios es nuestro Padre misericordioso. Desde el saludo de la iglesia, ahí el apóstol Pablo estaba alabando al Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Había alabanza en su boca, había adoración. Él es el Padre de misericordias, amados. Los eruditos explican que esta frase señala a un Dios caracterizado por la compasión, un Padre consistentemente cercano y cariñoso hacia sus hijos imperfectos y pecadores. Entienda esto, hermano, hermana. Entienda esto, que más allá de su dolor, más allá de su sufrimiento, más allá de las cosas que estén pasando en su mente, en su vida, Dios es un Dios de amor y Dios es un Dios de compasión. Dios está interesado en su vida. Dios está interesado en la manera, en tratar de sacarlo, de sacarlo del problema que usted está llevando a cabo, de sacarlo adelante en medio de las dificultades. Él es un Padre de misericordia, dice. Dios de toda consolación. ¿Y qué más decía? Él nos saca y Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Amén. ¿Qué esperanza es la que tenemos de nuestro Padre misericordioso? 2, Dios es nuestro Padre consolador. Nuestro Padre consolador. El apóstol Pablo también dice que Dios es un Padre de toda consolación. El apóstol Pablo padeció mucho, como ya dije antes, como el resultado de llevar adelante el ministerio de Cristo. Ahí en esta misma carta, segunda a los Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 27, usted va a darse cuenta allí. ¿Qué pasó él? ¿Qué enfrentó? Y dice ahí, habla de azotes, habla de cárceles, habla de peligros, habla de que fue apedreado, habla de que fue náufrago, habla de que estuvo muchas veces expuesto en los peligros de ladrones, en peligros en el desierto. Muchas adversidades que tranquilamente podían haberlo desanimado y podían haber producido en él, decir, basta ya, como decimos nosotros,
lanzar la toalla por ahí. Entonces, amados hermanos, dicho simplemente que aquel que sirve, sufre. Aquel que sirve, sufre. Pero eso no es el fin de la historia, porque nuestro Padre es un Dios de toda consolación. Es un Padre de toda consolación. Número 3, Dios nos consolará en cada sufrimiento, tal como lo decía ahí el versículo 4. En cada sufrimiento podemos encontrar el consuelo de Dios. Aunque el sufrimiento es inevitable, también lo es la consolación de Dios en nuestras vidas, es decir, en la vida de sus hijos. Aquí debemos tener cuidados, amados. Si usted no es hijo, no es hija de Dios, no puede esperar tener un consuelo de parte del Señor. ¿Sí? Aunque Dios esté con todo el deseo de ayudarle a salir adelante, usted debe reconocer el sacrificio de su Hijo Jesucristo que hizo en la cruz por usted. Y usted debe aceptar ese regalo. Y entonces Dios va a involucrarse en su vida para ayudarle a salir adelante. Dios es compasivo y consolador y Él nos usará para que esos propósitos. Dios va a usarnos también para esos propósitos. Mire lo que dice el versículo 4 al 7, la parte siguiente del versículo. Leímos solo la primera parte hace un momentito. Pero la parte B del versículo 4 dice, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Versículo 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. Mire, la vida cristiana no es fácil. Mire, seguir a Cristo obviamente hay un precio que pagar. Hay dificultades, hermanos. Pero dice aquí las aflicciones de Cristo. Así abunda también, por el mismo Cristo nuestra consolación. Versículo 6 dice, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir de las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Versículo 7. En nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Amados, ¿quién es su consuelo? ¿En dónde encuentra consuelo? Su consuelo y mi consuelo solamente vienen de Dios. Porque es Dios quien puede trabajar en nuestro corazón. Porque es Dios el único quien puede tomar esa carga, esa lucha, ese sacrificio, ese dolor interno que nosotros estamos llevando. Nadie más puede trabajar en nuestro corazón y darnos esa paz, ese consuelo, esa tranquilidad que solamente encontramos en el Señor. Entonces podemos ver dos cosas aquí en estos versículos. Es que nuestro Padre nos motiva a participar con Él en la consolación de otros. Mire lo que decía allí el versículo, yo soy consolado por Dios y Dios me anima a consolar a otros. Es decir, Él nos anima, nos invita a participar para consolar a otras personas. El apóstol nos enseña que aquí, que cuando Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, lo hace con un propósito específico y misional. Recibir consuelo nos convierte en un conducto y canaliza el mismo consuelo con que Dios nos ha consolado, es decir, para ponerlo en práctica, para ponerlo por obra. Yo soy consolado, recibo la guía del Señor, recibo la ayuda del Señor, recibo el descanso en el Señor y asimismo el Señor me motiva a mí para ir a otra persona que esté en situaciones difíciles y también ayudarle, también consolarlo en la misma manera que Dios me ha consolado a mí. Segunda cosa que podemos ver aquí en estos pasajes es que en Cristo aprendemos tanto a padecer como a consolar. En Cristo aprendemos tanto a padecer como a consolar. Los versículos 5 y 6 nos muestran que nuestras tribulaciones y consolaciones tienen doble aspecto racional. Hermanos, ¿estamos siendo de bendición para otras personas? ¿Estamos consolándoles cuando realmente ellos necesitan? A veces hay personas, hay amistades que solamente hablan con usted. No estarían ellos dispuestos a hablar conmigo. No estarían dispuestos a abrir su corazón y expresarle su dolor y su sufrimiento a cualquier persona. Pero tienen la confianza en usted. ¿Y qué hacemos? ¿O qué hace usted, mejor dicho, cuando algún amigo, algún compañero, algún familiar va a pedirle un consejo? ¿De qué manera usted le ayuda?
Aquí la palabra del Señor nos está diciendo que usted puede ser ese canal, ese camino, esa vía que Dios utiliza para que usted le consuele y para que usted le anime y le ayude a descubrir ese Dios maravilloso que ya vive en usted. Ese Dios grande, ese Dios poderoso, ese Dios fuerte, ese Dios omnipotente que todo lo puede. Ese Dios puede ser revelado y conocido a través de usted cuando usted se convierte en un canal para llevar consuelo a los que sufren. Y qué mejor que hacerlo en nuestros días, hermanos. ¿Cuánta gente está sufriendo? ¿Cuánta gente no sabe qué hacer? ¿Cuánta gente no sabe qué decisión tomar? ¿Cuánta gente no sabe a quién acudir por la dificultad que estamos viviendo en nuestros días? Pero déjeme decirle que en medio de todo esto, Dios está listo para usarlo a usted y para que usted sea de bendición a otra persona y para que usted sea el canal en el cual Dios use para que usted lleve al conocimiento de Jesucristo a otra persona que se encuentre en esta situación. Amén. Hay una pregunta. ¿En qué forma específica te ha preparado Dios para consolar a otros? ¿Crees que Dios puede usarte a ti para consolar a otros? Y la respuesta es sí, sí puede. Pero pastor, a mí me da miedo de hablar, yo no sé qué decir. Cuente su experiencia, cuente lo que Dios ha hecho en su vida, cuente de dónde Dios te ha sacado, cuente las misericordias que Dios te ha mostrado, cuente las bendiciones que Dios te ha dado. ¿Y saben qué? Muchas personas querrán recibir a ese Dios que vive dentro de ti. Amén. Somos consolados primero por la presencia. Dios nos consuela por su presencia. La Biblia es el único libro en el cual el autor está presente todo el tiempo. Somos consolados con la presencia del Señor. Somos consolados por la palabra. Dios Padre, Él es nuestro Padre, también nos consuela por medio de las promesas y las enseñanzas contenidas en la Escritura. Es decir, amados hermanos, por eso es la importancia de abrir las Escrituras. Por eso es la importancia de ir y escuchar la voz de Dios. Es que, pastor, Dios no me habla a mí. ¿Cómo te va a hablar Dios con la Biblia cerrada? ¿Cómo te va a hablar Dios si nunca te congregas? Si no estás dispuesto a escuchar un estudio. Si no tienes el tiempo para escuchar la voz de Dios. No puede hablarte Dios. Pero pastor, es que Él me habla por diferentes maneras. Sí, diferentes maneras. Pero ¿cómo está tu actitud para responder a la voz del Señor? Otra cosa que el Señor también nos consuela por medio de la paciencia. Dios también nos consuela con su paciencia y misericordia. Muchas veces fracasamos al sufrir, pero aunque en nuestras faltas, Él sigue siendo el Dios de la paciencia y de la consolación, hermanos. Cuánta paciencia y misericordia tiene Dios para con nosotros. Y yo digo, muchas. Porque de lo contrario, muchos de nosotros ya hubiésemos sido destruidos por Dios. Pero Dios nos sigue consolando y nos sigue llevando adelante porque Él nos tiene paciencia. Eso no debe darnos lugar o la puerta abierta para pecar, para hacer las cosas que yo quiero, que a mí me gustan. No, todo lo contrario. Saber que Dios es paciente conmigo, pero voy a amarlo y voy a caminar cada día fiel y leal a Él, porque Él quiere lo mejor para mí. Y porque Él quiere llevarnos en un camino seguro, en un camino correcto, en una dirección eterna. Y déjeme decirle que este camino no es que deja fuera el sufrimiento. Este camino no es que está libre de todas cosas difíciles. No, hermanos. Sí hay sufrimiento, sí hay dolor. Decía Pablo aquí, hay persecuciones. Decía Pablo acá también que por amor a Cristo y por hacer las cosas del Señor, tantas cosas había enfrentado. Pero déjeme decirle que en medio de todo esto, el Señor está con nosotros. El Señor está de nuestro lado. Consolados y consoladores, en medio de nuestro dolor, tú y yo tenemos de Dios la promesa de su misericordia y su consolación en cada tribulación. Soy consolado y al mismo tiempo Dios me usa para consolar a otro. Escuche bien, esta frase que alguien dijo realmente me dejó pensando mucho. Mire lo que dice esta frase, dice: Dios jamás usa grandemente a una persona hasta que la ha herido profundamente. Dios jamás usa grandemente a una persona hasta que la ha herido profundamente. El privilegio
que Él te ofrece es mayor que el precio que debes pagar. Hermanos, qué privilegio que tenemos de ser hijos de Dios. Qué privilegio el que tenemos de tener una herencia eterna en el cielo con Él. Pero obviamente hay que pagar un precio. Pero el privilegio es mucho más grande. El privilegio es mucho más lindo que el precio que vamos a pagar. En esta vida nadie está libre del sufrimiento y del dolor. Nadie, absolutamente nadie. Ricos, pobres, guapos, no tan guapos, altos, chicos, grandes, niños, adultos, ancianos. Nadie está libre del dolor. Si no veamos lo que estamos viviendo, si no veamos lo que estamos enfrentando. Pero ¿saben qué? A pesar de todo esto, el Señor consuela nuestros corazones. A pesar de todo esto, el Señor nos lleva adelante siempre triunfantes. Amén. Vamos terminando, versículo 8 al 11. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación. Aquí el apóstol estaba escribiendo, recuerda esta carta a la iglesia de Corintios. Porque no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Miren qué problema tan serio estaba metido el apóstol. Miren en qué dificultad más grande, que dice, no tenían esperanza de salir vivos de allí. Pero dice el versículo 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Mire, hermanos, lo que estaba diciendo el apóstol. Cuán afligidos estaban, aún con sentencia de muerte, pocas esperanzas de salir vivos. Pero él decía, no, esto no ha sucedido para confiar en nosotros mismos, sino para confiar en Dios. Aquel que nos libró, es decir, en el pasado, y nos libra en el presente, dice el versículo 10, y aún nos librará. Ese es nuestro Dios, mi hermano. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que cuando usted mira atrás puede ver qué ha hecho Él en su vida pasada. Cómo lo ha sacado, cómo le ha ayudado y cómo lo está manteniendo hoy. Y cómo lo librará mañana. Y cómo actuará Él mañana. Y cuáles son las promesas que Él tiene para mañana. Son hermosas, hermanos. Todo esto va a acabar un día. Todo esto va a terminar un día. Y esa es la esperanza que tenemos en mi Dios. Que Él me cuidó ayer, que Él me cuida hoy y que Él me va a cuidar mañana. Y no solo eso, me va a dar una esperanza gloriosa. Una esperanza, una vida realmente llena de grandes y grandes bendiciones. Veamos qué podemos aprender en estos pasajes. Igualmente 3 cositas. La número 1 es que la consolación de Dios nos capacita para servir hasta la muerte. Hermanos, ¿cómo podemos ser consolados? Mejor dicho, ¿cómo podemos consolar a otras personas? Aún cuando estamos en peligro de muerte. Él nos capacita, decía el apóstol Pablo, tenían sentencia de muerte, pocas esperanzas de vivir por la persecución y los problemas que estaban enfrentando. Pero ¿sabe qué hizo Dios con su Hijo fiel? Dios le guardó, Dios le protegió, y esa es la misma esperanza que nosotros tenemos. Debemos observar que en la promesa de consolación jamás asume que el sufrimiento llegará a su fin en esta vida. Las adversidades continuarán llegando a nuestra vida. En cada uno de nosotros, hermanos, vamos a seguir enfrentando las adversidades. Nadie ha dicho, la Biblia no le dice que no tendrá sufrimiento. La Biblia no le dice que usted no será enfermo. La Biblia no le dice que usted no va a envejecer. Y la Biblia no le dice que usted va a dejar de morir. Todo lo contrario. En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor Jesucristo. Pero Él dice, confiad, yo he vencido al mundo. El Señor Jesucristo está diciendo que nos pongamos la armadura de Él.
porque eso nos hace victoriosos, porque eso nos hace tener la esperanza, eso nos hace sentir la fuerza, el gozo, el ánimo de seguir. Hermanos, en estos días mucha gente inclusive está desanimada. Gente está preguntándose, ¿hasta cuándo será esta situación? Pero ¿saben qué? Por otro lado tenemos la voz de Dios que nos dice, sigue caminando. Yo te cuidé ayer, yo estuve contigo ayer, yo estoy hoy contigo y yo estaré mañana contigo. Porque esa es su promesa, porque esa es su palabra, porque esa es la esperanza que usted y yo tenemos. Número 2, la consolación de Dios demanda plena confianza en Él y no en nosotros. Escuche bien, la consolación de Dios demanda plena confianza en Él y no en nosotros. Es decir, la fuente de mi consuelo, la fuente de mi poder, la fuente de mis fuerzas vienen de Él y no de mí. Es Él quien me fortalece, es Él quien me consuela aún cuando estoy pasando esos malos momentos, cuando estoy pensando en la situación, cuando mi corazón se aflige. Él es mi consuelo y Él me da la fuerza para seguir adelante. La máxima expresión de la consolación de Dios para el cristiano que sufre es la resurrección, la vida eterna que Él ofrece en su bendita presencia. Hermanos, pronto estaremos en presencia del Señor. No importa que enfrentemos en esta vida. Nuestra esperanza es que no me voy a quedar en el cementerio. Mi esperanza es que voy a estar al lado de mi Dios y que mi Cristo va a resucitar mi cuerpo un día y que mi Cristo me va a dar vida eterna. Y un día más cercano que lejano estaré en la misma presencia de mi Salvador. Amén. Y número 3, nuestras aflicciones siempre tienen un propósito consolador. Recuerda Romanos 8:28, y todos los que aman a Dios, que dice, todas las cosas les ayudan a bien. Hay cosas que no entendemos, ya hemos hablado en lecciones pasadas. Hay situaciones que no queremos vivirlas. Hay dolor que no queremos que sean parte de nuestra vida y no lo entendemos. Pero la palabra del Señor dice que tiene un propósito. Y el consuelo que Él me da me ayuda a caminar con esa esperanza. No importa qué estoy viviendo, no importa qué estoy enfrentando. Mi consuelo viene de Él, mis fuerzas vienen de Él. Y saber que esa fuerza, que ese consuelo me ayuda a seguir adelante porque tiene un propósito para mi vida. Haga suya esas palabras. Observa que no importa si somos atribulados o si somos consolados, el texto indica que el propósito es el mismo. Es para vuestra consolación y salvación. Si puedes lograr ver tu dolor en relación con tu unión con Cristo y tu llamado a servir a los demás, descubrirás el gozo escondido tras el consuelo que nace del dolor. ¿Recuerda usted lo que dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe para el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, hermanos, mas Cristo vive en mí. Esta casa, este cuerpo, no es mío. Ya no me pertenezco. Adentro de este cuerpo, de esta casa, hay alguien morando. Y se llama Cristo. Yo soy su siervo. Yo soy su esclavo. Para vivir y hacer todo lo que Él quiere que yo haga. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe para el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí, por mi rescate. Entonces, hermanos, recibamos el consuelo de parte del Señor. Acércate a tu Padre Celestial en medio de cualquier situación, sin importar cuán dolorosa sea. Busca a tu Padre Celestial. Habla con Él en oración. Exprésale tu dolor,
tu incomprensión, tu ansiedad. Él es misericordioso y consolador. Él no te abandonará. Recuerda sus palabras, las palabras de tu Salvador. Venid a mí si estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Eso dijo el Señor Jesucristo. Confía en tu Padre Celestial. ¿Recuerdan la historia que leí al principio de Helen? Esta historia fue dura para esta mujer, pero esta mujer confió en las promesas del Señor. Hermanos y hermanas, es lo mismo para usted y para mí. Confiemos en las promesas del Señor. Consuela a otros compartiendo tus experiencias y tu esperanza en Dios. Hay tanta gente que no sabe qué hacer, ya dije hace un rato. Y mucha de esa gente, muchas de esas personas son tus propios seres queridos. Muchas de esas personas son gente que quizás vive en tu propia casa o al lado de tu casa. Consuélales, llévales una palabra de aliento, preséntale al Salvador quien vive en tu vida y cuenta lo que Él ha hecho en tu vida. Dales esperanza a esas personas que están allí viviendo en tinieblas. Llévales el plan de salvación y redentor de Jesucristo, a fin de que esta gente encuentre y tengan la misma oportunidad que usted tuvo un día de conocer al Dios que ya vive, que vive en usted, y de tener esa esperanza maravillosa de salvación que ya usted tiene. Embarque uno más al bus de salvación. Usted es un canal, usted es una guía, usted es una herramienta, es un instrumento en el cual Dios puede usar para salvar a uno más. Usted y yo tenemos el mandato de llevar las buenas nuevas de Cristo a los perdidos. Ora por sabiduría para saber cómo consolar con esperanza y consolación a las otras personas. Y como dije, hermanos, ¿qué ha hecho Dios en tu vida? Quizás en este mismo momento hay cosas duras que estás enfrentando, pero echa un vistazo atrás y mira las cosas, o mira las dificultades que Dios ya te libró en el pasado. Él lo hizo poderosamente. Y Dios no ha cambiado. Él sigue siendo poderoso. Él sigue en su trono. Y Él quiere librarte hoy. Pero hermano, confía. Consuélate en el Señor. Llevas tus penas, tu carga, tu angustia delante de la presencia del Señor. Y Dios quiere levantarte. Y Dios quiere ayudarte. Y Dios quiere concederte esa paz que tanto anhelas. Y Dios quiere darte el descanso que tu vida necesita. Pastor, no tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo esto, no tengo lo otro. Sí, yo entiendo, la lista es larga. Empieza por el primer paso. Búscalo a Él. Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Confía en Dios, y entonces Él hará grandes cosas y maravillas en tu vida. Padre, cuán agradecidos estamos por tu palabra. Gracias, Dios, porque eres nuestro consuelo. Gracias, Dios, porque a pesar de las cosas que estamos viviendo, Señor, tú estás con nosotros. Gracias, Dios, por hacernos reflexionar por medio del ejemplo del apóstol Pablo. Un hombre, Dios, podemos decir que fue uno de los más grandes apóstoles del Nuevo Testamento. Pero Dios no estuvo libre del sufrimiento. No estuvo libre de los problemas. No estuvo libre de las persecuciones. No estuvo libre de un naufragio. No estuvo libre de una serpiente, porque aún una serpiente le mordió y pudo haber muerto, Señor, pero tú lo guardaste. Padre, gracias por tu palabra. Te pido, Dios, si al otro lado de la pantalla hay alguien que no encuentra qué hacer, que no sabe a quién acudir, sé, Señor, tú su consuelo. Ayúdale a entender y a saber que tú estás interesado en su vida. Y mi Dios, que tú quieres darle vida eterna, que tú quieres darle paz, que tú quieres darle esperanza. Ayúdale, Dios. Si alguien está sin Cristo, mi Dios, mi oración por él es para que abra su corazón y entregue su vida al Salvador Jesucristo. Y entonces, Padre, sea consolado y reciba todo ese plan maravilloso que tú tienes para él, para ella.
Gracias, Dios, por amarnos tanto. Gracias, Dios, porque eres nuestro Padre. Eres nuestro consuelo. Eres nuestro sostén. Eres nuestra roca. Eres nuestra fortaleza. Eres nuestro refugio. Y puedo seguir nombrando muchas cosas más, Padre. Te alabamos y te bendecimos por todo para nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Qué gozo, mis hermanos, qué alegría haber estudiado una lección más. Y quiero terminar anunciándoles que el día domingo, este domingo, vamos ya a congregarnos en la casa del Señor, aquí en el templo. 10 en punto de la mañana estaremos listos para llevar el estudio de la palabra del Señor. Así que, queridos hermanos, por favor, confírmenme en su asistencia por medio del grupo del WhatsApp. Recuerden que los niños menores a 12 años no pueden venir al servicio, según los protocolos, no pueden venir a la congregación, al culto, pero usted sí, usted que es adulto, usted tiene más de 12 años, puede venir. Por favor, haga uso de su mascarilla. Por favor, todos los protocolos necesarios que nos han sugerido por medio de esta emergencia sanitaria. Le animo a que usted traiga en su cartera o en su bolsillo un desinfectante, un alcohol. Acostúmbrese a cargar algo en su bolsillo. Vamos a estar haciendo esto al ingreso del edificio, por supuesto, pero tenga todas las recomendaciones necesarias presentes en su vida. Bien, ore mucho por estos días y Dios mediante, entonces el día domingo estaremos aquí en la casa del Señor. Sigan orando unos por otros, sigan orando por nuestros misioneros, sigan orando por los planes y lo que el Señor está haciendo en esta iglesia. Este día sábado, ¿cierto? Tenemos una escuela bíblica vacacional donde nos vamos a reunir todas nuestras iglesias de Quito, de Machachi, del Valle, aquí de Tena. A las 11 de la mañana estará desarrollándose esta escuela bíblica vacacional para los niños. Así que, por favor, conecten a sus niños, a sus hijos, a sus amigos, vecinos, como sea. Conécteles, se estará enviando un link para el Zoom y también se estará transmitiendo en vivo por la página del Facebook. Así que, mis queridos hermanos, ha sido todo por hoy. Gracias por haberse dado cita esta noche. Que el Señor los bendiga y nos vemos, Dios mediante, el domingo en el templo. Bendiciones. Chao.